están con porcentajes 40% para el año 2020, 47 las deudas de largo plazo y 13 las de corto. Nos vamos a dividir. Primero, acá tenemos el patrimonio. Para el año 2020 representa 40%. Las deudas de largo plazo representan 47%. Deudas a largo plazo. %. Y el pasivo circulante o deudas de corto plazo, pasivo circulante, 13%. Para el año 2021, estas cuentas llegan a el patrimonio disminuye a 33%, aumenta, o más bien disminuye las deudas a corto plazo, patrimonio, %, deudas a largo plazo, disminuyen a 42%. Finalmente, las deudas de corto plazo o el pasivo circulante representa 25%. Si sumamos acá, tenemos 10, 10, 100. Esos son los datos que nos muestra, y lo que resta ahora es hacer la interpretación o el análisis, si vale el término. Bueno, analizando el patrimonio, podemos ver primero de que en términos relativos de 40 disminuye a 33%. Y decíamos de que la descripción del análisis de esto contempla analizar dos aspectos. Primero, el análisis de los datos relativos, que son estos de aquí. Segundo, los datos absolutos, los números, los datos absolutos. Y tercero, plantear una hipótesis. La hipótesis es la expresión de lo que está posiblemente ocurriendo. ¿Sí? La hipótesis se refiere básicamente a lo que está ocurriendo con estos cambios en las cantidades, tanto en términos relativos como absolutos. Por lo tanto, inicialmente podemos empezar describiendo, haciendo el análisis, indicando de que, de acuerdo al análisis del patrimonio del periodo
periodo 2020-2021, de acuerdo al análisis del patrimonio del periodo 2020-2021, disminuye. ¿Cómo? Disminuye en términos relativos. Esto estoy escribiendo, disminuye en términos relativos de 40% a 33%. Ese es el primer análisis que tendríamos que haber hecho. Sin embargo, si ustedes se fijan, los valores, aquí yo he descrito ya en términos relativos, ahora tengo que ver en términos absolutos. Veo en términos absolutos que ha habido un incremento de 30.000 a 40.000, y eso es lo que tengo que resaltar. Sin embargo, en términos absolutos, existe un incremento, de, déjenme ver, de 30.000 a 40.000. Existe un incremento de 30.000 a 40.000. De 30.000 a 40.000. Ese dato lo estoy sacando de la imagen que les he enviado la anterior vez. Esto posiblemente, ¿cómo? Voy a hacer la hipótesis. Esto posiblemente se deba a las actividades de actualización del patrimonio. Esto posiblemente se deba a las actividades de actualización del patrimonio. Se deba a las actividades de actualización del patrimonio que se realiza cada año, suficiente. A ver, fíjense que aquí hay dos aspectos que hay que hacer notar de manera clara. Primero, que en términos relativos el patrimonio disminuye de 40 a 33%. Sin embargo, en términos absolutos hay un incremento de 30.000 a 40.000. ¿Por qué razones podría aumentar en términos absolutos? Simplemente por alguna razón de una variable externa que generalmente se llama
la actualización del patrimonio que se realiza cada año en cada empresa. En una empresa cada año se realiza la actualización del patrimonio. Eso puede hacer de que en términos absolutos se incremente de 30 a 40.000. Normalmente se dice que esta es una actividad rutinaria. Esta es una actividad rutinaria. Que consiste en actualizar todos los años el patrimonio y por esa razón se puede dar este fenómeno que aparentemente parece contrario. Fíjense cómo en términos relativos disminuye de 40 a 33 y en términos absolutos se incrementa de 30.000 a 40.000. Eso solamente se puede dar, chicos, dentro de la contabilidad cuando se está actualizando el patrimonio cada año y que es una actividad rutinaria. Todos los años hacen las empresas eso, actualizan. Ustedes saben bien que por diferentes razones, inflación, deflación, de acuerdo a la situación económica, estos pueden variar, estos valores pueden cambiar, no van a ser constantes, porque la actividad económica no es constante, ¿no? Cada año hay inflación, hay deflación, hay situaciones que hacen de que afecten básicamente. Entonces, fíjense, he cumplido con estos tres elementos que se deben considerar en el análisis. Primero dice, analice los datos relativos. Segundo, si ustedes quieren, con pasos. Primero, segundo, tercero. Lo primero que tienen que hacer ustedes es analizar los datos relativos. ¿Qué ha pasado? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Segundo, compare qué pasa con esos datos en términos absolutos. Acá está. Finalmente, plantea una hipótesis de lo que está pasando. Yo estoy planteando esta hipótesis cuando digo esto posiblemente se deba a las actividades de actualización del patrimonio que se realiza cada año. Es una actividad recurrente o en este caso rutinaria que hace todos los años una empresa. Pregunta de esta primera descripción. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Está claro? Sí, está claro. Bien, vamos entonces a describir las deudas a largo plazo. Describimos aquí. Respecto a las deudas, el siguiente paso es, si ustedes quieren, en la descripción 1, 2 y 3. Ya he descrito 1, tengo que describir el 2. Respecto a las deudas, a largo plazo, durante el periodo, existe una disminución, existe una disminución, proporcional, una disminución proporcional de 47% a 42% para el año 2021. Para el año 2021. O sea, aquí estamos describiendo nuevamente lo que está pasando en términos relativos. Ahora nos fijamos en términos absolutos. Vemos de que la deuda pasa de 35.000 a 50.000. O sea, ocurre un fenómeno de un aumento de 15.000.
Respecto a las deudas a largo plazo, las deudas a largo plazo durante el periodo 2020-2021, existe una disminución proporcional de 47% o 42% para el año 2021. Muy bien. Ahora me toca describir, voy a borrar esta partecita para mostrar, pero en términos absolutos, se observa un incremento, nos fijamos la matriz, ahí está el dato, un incremento de 35,000 a 50,000, un incremento significativo, de 35,000 a 50,000. Esos son los datos que estoy sacando de la matriz que les he enviado, de 35,000 a 50,000, lo que significa, punto seguido, lo que significa la hipótesis. Estoy planteando la hipótesis, lo que significa que la empresa no está financiando adecuadamente a ver, si ustedes se ponen a pensar por qué estoy colocando que la empresa no está financiando adecuadamente, porque las deudas a largo plazo son fuentes de financiamiento para la empresa. Por eso digo acá que la empresa no está financiando adecuadamente, ¿no?, los recursos obtenidos, los recursos obtenidos. Lo que no debo perder de vista es esto se constituye, los pasivos a largo plazo y corto plazo se constituyen en fuentes de dónde sale la plata. Cuando hablamos de los pasivos, ustedes saben bien que los pasivos contablemente, este es el activo. Los pasivos están compuestos por el pasivo más el capital. El capital también es patrimonio y los pasivos son estas deudas que yo tengo. Entonces, lo que está pasando aquí es de que yo no, si tengo una disminución de 47, 42%, por un lado, muestra una disminución, sin embargo, en términos absolutos, veo de que existe un incremento, acá está, de 35,000 a 50,000, muestra que la empresa no está financiando adecuadamente los recursos que está obteniendo. Acuérdense que decíamos acá que una empresa debe, en lo posible,
mantener o aumentar sus deudas a largo plazo antes que el corto plazo. Deber en el corto plazo significa riesgo. Usted tiene que tratar de liberar las deudas de corto plazo y transferir a largo plazo, porque eso le da tranquilidad, le da holgura financiera a una empresa para funcionar con bastante tranquilidad. Cuando yo debo demasiado en el corto plazo es muy riesgoso para que ocurra un incumplimiento de pago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no está financiando adecuadamente los recursos obtenidos durante la gestión durante el año 2021. No está financiando adecuadamente los recursos obtenidos durante el año 2021. Repito, cuando uno tiene una empresa, chicos, y yo utilizo como fuente de financiamiento mi pasivo, es decir, plata de terceras personas, quiere decir el pasivo, y el capital es la deuda de los dueños que aportan capital, por eso se llama pasivo estos dos. Aquí el capital también se puede llamar el patrimonio, si ustedes quieren capital, para que esté más claro. Ahí está, yo estoy financiando todo lo que tengo, los activos que ya analicé con capital y con pasivo, que estos dos son los pasivos, a largo y a corto plazo, lo que me prestan. Entonces, cuando se trata de analizar esto, y en lo posible la empresa debe tener un porcentaje más elevado las deudas a largo plazo que a corto. Dice cómo ha cambiado aquí. Las deudas a largo plazo estaban bien, un 47% y solamente 13% a corto plazo. Aquí ha cambiado sustancialmente. Por eso estamos lanzando una hipótesis que dice lo que significa que la empresa no está financiando adecuadamente los recursos obtenidos durante el año 2021. Esa es la hipótesis. Finalmente, ya describí el patrimonio, el capital, las deudas a largo plazo, nos faltan las deudas a corto plazo, donde está el concepto de riesgo. Pero antes de borrar para seguir escribiendo, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a borrar entonces. Bien, entonces termino el análisis del pasivo describiendo básicamente lo que está ocurriendo con las deudas a corto plazo. Entonces empezamos a describir lo que está pasando en términos relativos. 3. Las deudas de corto plazo voy a colocar en paréntesis pasivo circulante. Se incrementan en términos relativos en términos relativos de 13 a 25%, de 13% a 25%, así como en valores absolutos, así como en valores absolutos
de 10.000 a 30.000 en valores absolutos de, de, eh, de 10.000 a 30.000. Esto también estoy sacando de la imagen que les he mandado. Coma, situación desfavorable, situación desfavorable para la empresa. Situación desfavorable de la empresa. Acabo de decirles de que esto, lo que debe hacer una empresa es mantener por lo menos o no incrementarse demasiado. Podría incrementarse de 13 a 15%, a 18%, era manejable, pero se está incrementando a 25%. Estoy concentrando que ese traspasado de las deudas de largo plazo a corto plazo es demasiado riesgoso. Pero alguien se preguntará, ¿pero por qué es riesgoso? Porque en el corto plazo usted está pagando esta plata, este porcentaje es para pagar sueldos, salarios, alquileres, impuestos, intereses de capital, gastos de servicios básicos, en fin, que cuando es demasiado abultado, obviamente usted puede tener riesgo de incumplimiento. Por esas razones, no es posible traspasar del corto plazo siempre al largo plazo. En largo plazo es manejable la deuda, pero cuando es demasiado abultado en el corto plazo, representa obviamente un riesgo financiero para la empresa. Entonces decíamos, situación desfavorable para la empresa debido a que incrementó sus compromisos a corto plazo. Situación desfavorable para la empresa debido a que incrementó sus compromisos a corto plazo. Y obviamente ya comentó sus compromisos a corto plazo y ya incrementó sus compromisos a corto plazo y el riesgo financiero. Y el riesgo financiero. Ya saben que el riesgo financiero se refiere básicamente a que en un momento la empresa, al tener demasiado deuda a corto plazo, no va a poder cancelar. A eso le llamamos riesgo financiero. Algunos aspectos importantes. Esto vendría a ser una especie de hipótesis, ¿no? Lo que estoy describiendo. Primero, describo en términos relativos, acá está. Luego, en los datos absolutos, acá está. Y finalmente hago una hipótesis. En este caso, que la empresa está aumentando su riesgo financiero al funcionar de esta manera. Bien, esa sería la descripción de los pasivos. Han visto ustedes, hemos descrito 1, 2, 3 partes. Y finalmente, como conclusión, puedo describir algunos aspectos que se ven aquí. Por ejemplo, si ustedes suman acá, estos dos es igual a 60. ¿Pero qué es esto? Antes, estos dos representa la deuda total. Representa la deuda total. Deuda total de la empresa, lo que debe a largo y a corto plazo.
¿Y a cuánto suma? Suma a 60%. Y si sumamos estos dos, suma a 67%. Esas son las deudas totales. Antes debía 60% y ahora debe 67%. Es decir, ha habido un incremento no significativo, que no afecta significativamente, en este caso, la estructura financiera. Entonces, eso vamos a escribir. Conclusión. Las deudas totales, de la empresa se incrementan proporcionalmente o no significativamente, o sea, no es significativo, ¿no? De 60 a 67 es manejable. Se incrementan proporcionalmente o no significativamente de 60% a 67% para el año 2021. Eso por una parte. Sin embargo, existe riesgo financiero, ya dijimos acá, existe riesgo financiero por el elevado incremento del pasivo de las deudas a corto plazo. Riesgo financiero por el elevado incremento de las deudas a corto plazo. Listo. Con eso terminamos la descripción de los pasivos. Fíjense lo que dice acá. Las deudas totales de la empresa se incrementan proporcionalmente o no significativamente de 60 al 67%. Sin embargo, esto es lo terrible, existe riesgo financiero por el elevado incremento de las deudas a corto plazo. Claro, hemos casi duplicado, si ustedes suman acá de 3 al 25, casi es el doble. Lo que obviamente existe un riesgo financiero. Existe riesgo financiero por el elevado incremento de las deudas a corto plazo, el mismo que debe ser controlado. ¿Cómo? El mismo que debe ser controlado. Debe ser controlado. Cuando digo el mismo debe ser controlado, significa que puedo yo traspasar deudas de corto a largo plazo. Eso ya lo voy a hacer obviamente de la próxima gestión. Todo lo que yo pueda, la voy a transferir aquí para retomar otra vez. Preguntas, chicos.
¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? Que tengo una consulta. ¿No hay? Hola, hola. ¿Me escucha? Bien, sí. Bueno, hubo un pequeño corte. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí, sí se escucha genial. Muy bien. ¿Qué nos falta hacer? El inciso C, análisis del estado de fuentes y usos. C, análisis del estado de fuentes y usos. Este es el antepenúltimo análisis, porque son 4. Luego vamos a hacer el análisis del capital de trabajo neto en el estado de fuente y uso. Nos analizamos, toda la información está en esa matriz, por eso el hacer la matriz a usted le facilita enormemente. Lo que vamos a hacer aquí es nuevamente copiar la información, pero a partir de los datos que tenemos acá. En las últimas columnas, donde ustedes tienen usos y tienen fuentes. Usos y fuentes. Y vamos a ordenar en orden de importancia en qué hemos utilizado primero los recursos. Ustedes tienen ahí una columna de porcentajes en usos. Ustedes ven aquí de que el 60%, voy a ubicar más o menos acá 60, la mitad sería aquí, el 60% se ha utilizado para el activo fijo. Activo fijo. El 60% utilizado para fortalecer el activo fijo. Luego tengo los porcentajes de clientes y caja y banco. Clientes 15. Clientes 15%. Y finalmente, perdón, clientes 30. Caja y banco 10. Siempre tiene que sumar así. Ustedes se fijan acá. Voy a sacar acá, tengo 60%. Eso es los usos. ¿En qué utilicé la plata? Utilicé 60% para fortalecer el activo fijo de la empresa y
30% para financiar los clientes y 10% para caja y banco. ¿De dónde salió la plata? Esa es la otra gran pregunta. Fuentes, el origen. Sale el porcentaje más alto son las deudas de corto plazo. Voy a separar en 40, luego viene 30, y luego viene 20 y 10. ¿Con qué es financiado? Viene la pregunta. Se ha financiado con el pasivo circulante, que tiene una participación del 40%. Luego se ha financiado con deudas de corto plazo. Deudas patrimonio con deudas de largo plazo, 30%. Con el patrimonio, también utiliza el patrimonio con 20%. Finalmente, también he utilizado una cuenta de activos, si ustedes se fijan ahí, que se llama stock, con la venta de los stocks también he financiado 10%. Sumemos acá, tengo 30, 60, 100%. ¿Qué me dice esta información, chicos? A ver, lo que yo tengo que entenderla primero, a qué le llamamos uso, ¿no? Y el uso representa básicamente uso. Uso representa dónde se asignaron, dónde se asignaron los recursos obtenidos, dónde se asignaron recursos. Eso representa el uso. Voy a colocar con rojo. Uso. Se refiere dónde se asignaron los recursos. Bueno, aquí hay que describir básicamente de que los recursos se asignaron fundamentalmente al fortalecimiento de los activos fijos, el 60%. Y obviamente hay que hacer un análisis si eso fue bueno o es malo. Pero yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen una empresa industrial, el análisis que estamos haciendo es de una empresa industrial. Empresa industrial. De acuerdo a los datos que ustedes tienen ahí en lo que les he enviado, si los activos fijos superan el 50%, representa una empresa industrial, y ustedes tienen acá de 47 el año 2020 aumentó a 54% el año 2021, por lo tanto es una empresa industrial. Entonces, yo les pregunto a ustedes que hayan usado o se hayan asignado los recursos a la parte de activo fijo, ¿es bueno o es malo? Pregunto. ¿Alguien podría contestar? Si yo tengo una empresa industrial y la plata que he obtenido estoy usando para fortalecer el activo fijo, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? Está Junior, bueno, Junior, no sé, le he escuchado algo. Está, Seguramente, solamente, sí, está muy bien, está muy bien. Aquí
como han podido ver, es pura lógica deductiva. Nada tienen que inventarse, chicos. Obviamente aquí ya va el criterio del sentido común de cada persona para hacer análisis. No se necesita ser un gran matemático, un buen financista, pues no. Basta que yo sepa leer y escribir y utilice mi cerebro para hacer análisis deductivo. Puedo escribir hojas. Los señores les hice una pregunta, llenar los recursos. Y fuente significa de dónde surgieron los recursos. La fuente, como su nombre dice, fuente, origen, de dónde salieron los recursos. Y uso representa dónde se asignaron, dónde se utilizó la plata obtenida aquí. Si una empresa es industrial y usa la mayor cantidad de la plata obtenida para fortalecer el activo fijo, obviamente es una decisión correcta. ¿Pero por qué? Porque una empresa industrial, para poder producir más, necesita mayor infraestructura, mayor equipo, mayores herramientas. Eso representa el activo fijo. Maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura. Eso representa el activo fijo. Si yo invierto la mayoría de la plata que he obtenido para fortalecer el activo fijo, ¿qué va a pasar con la empresa? Va a producir más, con esto la empresa va a poder producir más. Cuando hablamos de ingreso total, que es el producto de P por Q, Q en este caso es producción. Producción, multiplico por precio. Si yo tengo una mayor producción al mismo precio, voy a obtener mayor ingreso, por un lado. Y por otro lado, el beneficio es la diferencia del ingreso total menos el costo total. Si yo tengo altos ingresos y los costos los mantengo constantes, obviamente voy a obtener más beneficio. Esta es la aplicación implícita que está y que obviamente de manera deductiva ustedes tienen que hacer, pues, ¿no? Porque nada me voy a inventar, solamente estoy viendo los números e interpretando estos números deductivamente. Entonces, eso es lo que se debe escribir en esta parte. ¿Cómo escribimos? De la siguiente manera. El total de los recursos obtenidos, del total de los recursos obtenidos, el 60% se utilizaron para fortalecer los activos fijos. Los activos fijos. Vamos a escribir todo. Los activos fijos. Y como la empresa del análisis es industrial, la decisión fue correcta. La decisión fue correcta para obtener mayores beneficios. Listo. Eso con relación a esta primera variable. La decisión fue correcta porque con eso va a obtener la empresa mayor beneficio a través de una mayor actividad productiva
y mayores ventas. ¿Alguna pregunta a esta parte? Seguimos. El saldo de los recursos obtenidos, el saldo de 40%, estamos hablando de esto, ¿no? Se utilizó en la cuenta cliente, se utilizó en la cuenta clientes el 30%. Hay un micrófono encendido con Dori. Con Dori, su micrófono, por favor. O Hidalgo, perdón, Hidalgo. Bien, el saldo del 40%, el saldo del 40% se utilizó en la cuenta clientes el 30%. Y en la cuenta caja banco y en la cuenta caja bancos se asignó el 10%. Lo único que he hecho ahí es describir que el saldo de los 40% del 100% del total de los cursos, 30% se utilizó en la cuenta clientes y 10% en caja y banco. Listo, esa es la descripción del uso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Seguimos, hemos descrito los usos, ahora escribamos la fuente. Fuente, ¿qué representa la fuente? Representa el origen de los recursos. Origen de los recursos. Eso representa la fuente. También podemos describir inicialmente haciendo énfasis la primera parte, ¿no? Y ver qué ha pasado con el saldo. Entonces decimos, la fuente de financiamiento de los recursos obtenidos, la fuente de los recursos obtenidos fueron las deudas de corto plazo. Fueron las deudas de corto plazo. El PC, las deudas de corto plazo. La fuente de los recursos obtenidos fueron las deudas de corto plazo en 40%. Obviamente, esto representa una participación bastante alta, obviamente, ¿no? Que representa un riesgo para la empresa, pues, ¿no? Las fuentes de recursos obtenidos fueron las deudas de corto plazo en 40%, la misma
La misma es considerada muy alta y riesgosa. Muy alta y con alto riesgo. Es demasiado riesgoso tener una participación del 40%. El saldo de los recursos de los recursos financieros provienen de las deudas a largo plazo, en 30%, el patrimonio en 20% y los stocks en 10%. Bien, la parte más importante de la descripción es básicamente esta, ¿no? La fuente de los recursos obtenidos fueron las deudas de corto plazo en 40%. La misma es considerada muy alta y con alto riesgo. El saldo de los recursos financieros provienen de las deudas a largo plazo en 30%, el patrimonio en 20% y los stocks en 10%. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Muy bien. Este análisis se realiza para determinar si la empresa ha sido eficaz en la asignación y eficiente en la obtención de los recursos. Entonces, eso es lo que vamos a escribir en la conclusión. Conclusión. Así, de manera clara y concisa. Conclusión. A ver, estamos todavía con tiempo, ¿no? Sí. De acuerdo a los datos que tenemos, de acuerdo al análisis, la empresa fue eficaz en el uso de los recursos. De acuerdo al análisis, la empresa fue eficaz en el uso de los recursos financieros. ¿Por qué ha sido eficaz? Ya saben, porque ha invertido fundamentalmente en el fortalecimiento de los activos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al análisis, la empresa fue eficaz. Me comí aquí. Fue eficaz en el uso de los recursos financieros obtenidos.
ha sido eficaz en el uso de los recursos que se obtuvo. Sin embargo, por otro lado, fue ineficiente en la obtención. Fue ineficiente en la obtención por la elevada participación de las deudas de corto plazo. Por las deudas de corto plazo. Listo. Con eso hemos concluido el análisis del estado de fuentes y usos. Lo único que yo espero de ustedes es de que escriban con su propio pensamiento, pero enfocado a la lógica que tiene esto, ¿no? Fue ineficiente, fue eficaz porque ha utilizado para fortalecer su activo fijo. Listo. Fue ineficiente porque se ha endeudado con elevada participación de las deudas de corto plazo. Y eso obviamente es un riesgo. Ya saben que cuanto más altas sean las deudas de corto plazo es riesgoso porque la empresa no va a poder pagar. No quiero que me floreen nada cuando escriban así claro y concreto. Fue eficiente porque ha utilizado la plata para fortalecer activos fijos, pero fue ineficiente porque la plata obtenida tiene una fuente demasiado alta de las deudas de corto plazo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, ninguno. Terminamos con el análisis del capital de trabajo neto. Inciso D. Análisis del capital de trabajo neto del estado de fuente y uso. Del estado de fuentes y usos. Con eso terminamos el análisis. Ya saben qué es el capital de trabajo neto. Simplemente vamos a recordar eso. Para ello, volvemos otra vez a sacar información de la matriz. Vamos a construir el estado de fuente y uso. Primero, tenemos en este caso los usos. Luego vamos a tener las fuentes. Acuérdense que el capital de trabajo neto es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Conceptualmente, el capital de trabajo neto es el capital que queda de saldo a la empresa una vez cubierto sus compromisos de corto plazo. ¿Cuánto tiene para trabajar, en otras palabras, una vez cubiertos sus deudas que tiene, sus compromisos de corto plazo? Es el líquido que tiene. Obviamente aquí vamos a posiblemente confirmar lo que hemos visto acá, que tiene riesgo financiero la empresa. Entonces veamos las cuentas, en este caso, de los usos. Si ustedes se fijan en el ejercicio, en los usos tienen dos cuentas del activo circulante. Y son, en este caso, clientes y caja y banco. La primera es clientes.
y la segunda es caja guión banco. Este viene a ser el activo circulante. ¿Cuántos son los montos? Son 10.000, 15.000 y 5.000. 15.000 y 5.000. Por lo tanto, el total vamos a sacar el total es igual a 20.000. Ahora veamos las fuentes. En las fuentes tienen ustedes en la parte del pasivo, en las deudas de corto plazo, solamente el pasivo circulante es igual a 20.000. 20.000 voy a escribir todo, deudas de corto plazo. Deudas corto plazo, que también se llama pasivo circulante. 20.000. Y tienen una cuenta del activo circulante, pero que está fungiendo como fuente, que es un comodín que se llama stock. Stock, que es igual a 5.000. Y esto suma a 25.000. Ahora, de aquí saco, este viene a ser el pasivo circulante. Entonces, el capital de trabajo neto es igual al activo circulante 20.000 menos el pasivo circulante 25.000. Capital de trabajo neto igual a menos 5.000. Análisis del capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es negativo. Nos podemos decir de que, aquí como conclusión, la empresa se encuentra en desequilibrio negativo. La empresa se encuentra en desequilibrio negativo. Esto significa que no contará con los recursos para cumplir sus compromisos. Listo. Ahí termino. Entonces, aquí estamos mostrando que la empresa se encuentra en desequilibrio negativo. Y hemos definido que el capital de trabajo neto es el saldo de liquidez de dinero que cuenta una empresa para cubrir sus compromisos, ¿no? O para cubrir sus operaciones. Aquí digo, la empresa se encuentra en desequilibrio negativo, esto significa que no cuenta con los recursos para cumplir sus compromisos.
Bien, es el análisis del patrimonial dinámico de dos gestiones y en el que se realizan puntualmente este tipo de análisis. Ahora, a ustedes se preguntarán, ¿y en un examen va a preguntar tan largo? Esa es la pregunta del millón. La respuesta, no voy a preguntar todo. Yo le digo, a ver, analice si la empresa fue eficiente y fue eficaz en la utilización de los recursos. Si hago esa pregunta, ¿qué me van a contestar? Van a hacer obviamente la matriz esa y van a contestar solamente esto. Puedo preguntarles, analice el capital de trabajo del estado de fuente y uso de los dos periodos. ¿Qué tienen que hacer? Solamente esto. O puedo decirles, hago un análisis de los pasivos del periodo 2020-2021. ¿Qué van a hacer? Solamente van a hacer esto. Obviamente no les voy a dar que hagan todo el análisis, no tendrían, para responder necesitarían toda la clase entera. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quisieran saber? ¿Algo más? Activen su cámara para hacer el control de asistencia. No se olviden colocar los que no tienen cámara, colocar en el chat. Bien, jóvenes. Quedamos aquí. La próxima empezamos con una nueva unidad. El examen del segundo parcial lo vamos a dar de esta unidad más el interés compuesto. O sea, algo corto para que ustedes puedan mejorar su nota. Repito, el segundo parcial lo estimo que vamos a dar a mitad de mes de junio y va a comprender el interés compuesto más esta unidad. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que les vaya bien.